vamos a contar para este texto con la exposición de la compañera Rebeca Gaitán y con la exposición de Sergio Lomelí. Entonces, ¿vas a empezar tú o comenzar tú? Rebeca va a comenzar. Ella es egresada de la carrera de Sociología en nuestra universidad y del posgrado en Estudios Latinoamericanos, y es una muy profunda conocedora del discurso, de los discursos postcoloniales. Entonces hay un punto de intersección ahí interesante con el texto de Mesadra, ¿no? Y bueno, presento de una vez a Sergio para poder seguir. Sergio es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, es de formación filósofo y está por concluir su doctorado. Y bueno, aquí ya está llegando nuestra coordinadora, Elvira, que les pasa por acá. Entonces, ¿podemos comenzar, compañeros? Okay. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada quiero agradecer la invitación a discutir este texto, que me pareció muy interesante. Y bueno, aparte ya el solo nombre, el solo título es bastante sugerente, La cocina de Marx. Y bueno, básicamente lo que nos propone el autor, Mesadra, es, él nos advierte primero que nada que es una lectura parcial sostenida por una selección de textos que lo hace de manera interpretativa. Él va tomando los textos, bueno, es un profundo conocedor de la obra de Marx, también del marxismo, pero va tomando así como puntos claves, ¿no? En los textos. Y bueno, la propuesta básicamente de él es leer a Marx confrontándolo con el presente, lo que quiere decir que implica suspender los modos de lectura que se encuentran sedimentados. Entonces, el método va a ser completamente desconfiar, suspender y poner en sospecha toda esta visión de continuidad y tradición en el pensamiento marxista o en el pensamiento de Marx. Entonces, sobre todo le interesa mucho volver en esta idea de romper la sedimentación, y es justamente que va a hacer esta lectura. Él va a decir, suena arbitraria, pero sí es una lectura que sí tiene un punto, que sí tiene puntos un hilo conductor básicamente, ¿no? Entonces él nos dice, bueno, vamos a hablar de dos anacronismos, o que posiblemente se puedan entender como anacronismos. Uno es la producción de subjetividad en Marx y la otra es la epistemología de la frontera. Entonces esos van a ser los hilos conductores de Marx, y bueno, nos habla de una originalidad intempestiva con estas palabras que a mí me encantaron, ya que se trata de un hombre de su tiempo en la medida que se sitúa en la fractura que hace estallar la unidad, abriéndola al disenso y a la materialidad de las clases sociales. Esto es un gesto inaugural del recorrido teórico y político de Marx, y es digamos que lo que mantiene ese entusiasmo salvaje, como él lo llama, gracias a una militancia revolucionaria ante el rechazo de acomodarse siempre al estado de las cosas. Entonces, bueno, Marx se mueve en las múltiples fronteras, no culturales, sino disciplinarias, de la filosofía, la política, la historia, pero también de las ciencias naturales, las ciencias jurídicas y la antropología. Es de ahí que él le llama la epistemología de las fronteras, no solamente como una interpretación de la lectura de Marx, sino también como la forma en que ha procedido Marx en su trabajo. Entonces, bueno, el problema político es realmente lo que lo mueve. Por ejemplo, yo me quedaba pensando en que sí, efectivamente, esas lecturas de Marx son lecturas que de alguna manera podrían ser como la muerte del autor, porque importa más la obra que el autor. Pero, sin embargo, hay algo que sí tiene que permanecer fijo, digamos, como una potencia, como un fundamento, pero no como un fundamento esencialista, que es la liberación. Por eso, digamos que este tipo de lecturas, como la de Mesadra, se distingue profundamente, o como la de Palti, se distingue profundamente de una lectura como la de Bobbio, por ejemplo. Entonces, él nos llama a pensar a Marx todavía hoy, y él lo llama como todavía hoy, en una exigencia de pensar políticamente el presente desde su especificidad. Una es la especificidad de Marx desde el momento en el que está construyendo su cuerpo teórico, desde el momento en que forma esta fuerza política, pero también desde la especificidad de donde es releído hoy. Entonces es una lectura que habla desde el presente, y digamos que la lectura del presente es a partir de la especificidad de ese presente. Justamente por eso le interesa romper con el continuo
y con el continuum, una tanto de la forma en que se ha interpretado el marxismo, de la forma en que se ha dicho que este es el marxismo, y digamos que la forma en que se va interpretando una historia casi con un movimiento teleológico. Entonces identifica una naturaleza específica de las relaciones de explotación y dominación que constituyen al capitalismo contemporáneo para interpretar la radicalidad de las luchas en las que constantemente se reproduce y se recalifican las cuestiones de la liberación. Entonces ahí está el punto, digamos como el punto fijo, que es la liberación. O sea, en el momento en el que Marx se ha leído fuera de este punto, es que realmente es que se pierde la potencialidad de su propuesta. Entonces, Mesadra nos dice que le interesan básicamente, y estos realmente han sido sus preocupaciones, es la transformación del trabajo y su posición en la escala global y los procesos de acumulación y valorización del capital. Es decir, dentro de ello le interesan dos conceptos básicos. Uno es el trabajo abstracto y el mercado mundial. Entonces eso va a ser lo que le permita moverse. Entonces él nos habla de la necesidad de ir más allá del marxismo. Hay una necesidad de tomar distancia del marxismo como un sistema compacto, organizado y exacto, que es como lo había nombrado Engels y varios de sus predecesores, y lo que le interesa realmente es dar cuenta de este como instrumento de poder y cómo es, pero solamente fuera de la sedimentación, porque justamente lo que se presenta como marxismo en el mundo académico y en las fuerzas políticas, ya digamos que es un conjunto diverso de lenguajes teóricos y políticos que rara vez logran conquistar hegemonía, pero el punto es justamente romper con ese punto, digamos, duro. Entonces, en el uso de creativos, él dice que para que haya un uso creativo del marxismo, debe estar fuera de este marxismo, ¿no? De este marxismo que lo pone como este sistema cerrado, duro, sistemático y tal. El marxismo visto obviamente como un estigma y como un emblema. Entonces, en el edificio del pensamiento, es un edificio de pensamiento y una fuerza material que ayuda a construir el mundo del que hablamos, el mundo que habitamos. Fue una filosofía, una ciencia y una política, es un triángulo que digamos que va abriendo sus longitudes de manera variable según la corriente y según la experiencia histórica a la que esté atravesando. Esto es una idea de Terborn, este triángulo de la filosofía, la ciencia y la política. Entonces, a fines del siglo XX, una serie de movimientos, tanto teóricos como políticos, son los que van a poner en crisis el marxismo. Esta es la especificidad de la lectura de Mesadra. Es la crisis que se vincula con las formas en cómo se construyó e interpretó la subjetividad del trabajo. Hay una incapacidad del marxismo para poner herramientas teóricas eficaces que contrarresten la difusión del movimiento obrero frente a estas nuevas posturas como el patriarcado, el racismo y el feminismo. Es decir, hay que asumir también una producción de la objetividad como hilo conductor del análisis. Existen reglas de enunciación, y esto hace una referencia propiamente a Foucault, donde existen estas reglas de enunciación que son las que mejor dicho, limitan o son el limítrofe de la interpretación y utilización de Marx. Entonces, él dice que hay que un poco desobedecer a estas reglas de la enunciación, pero obviamente esta desobediencia no es una desobediencia voluntarista o arbitraria, sino sí tiene que estar marcada justamente por el momento histórico por el que somos atravesados. El fin del marxismo nos presenta un recurso importantísimo, que es reabrir el archivo para volver a hacerlo percibido desde su polifonía y la riqueza de alternativas. Entonces, la condición para abrir o reabrir este archivo marxista es justamente a partir de la suspensión de las reglas de enunciación y los procedimientos en los que se había enmarcado originalmente. Entonces, bueno, este gesto teórico pretende redescubrir y reactivar el presente radical y las potencias subversivas y revolucionarias del pensamiento y del deseo comunista. Entonces, bueno, nos habla aquí Mesadre de la producción de subjetividad,
que es la reflexión a lo largo de los últimos 30 años del sujeto, tanto en la filosofía como en el psicoanálisis. Entonces, en el campo marcado por es un campo marcado por la división. El sujeto siempre está dividido, siempre está ¿cómo sería? Se me fue el nombre. Fragmentado. Atravesado. Sí, atravesado, pero también está como siempre es como muy frágil, ¿no? No solamente la fragmentación de ese sujeto, sino también que es un sujeto muy, muy frágil. Y bueno, la crítica de la economía política es la que hace estallar justamente la unidad del sujeto, ¿no? El sujeto como significante. Entonces, la muerte del hombre, la que enuncia Foucault y que se enuncia al final del siglo XX, es el quiebre de este carácter unitario y que permite la proliferación de diferencias y potencialidades que nos remiten a un solo significante. Entonces, bueno, hay una tensión, digamos que esta situación nos provoca una tensión entre los dos polos, entre lo que es la sujeción del sujeto y la subjetivación. Entonces, la sujeción es el sujeto que está sujetado al capital, al Estado, a las formas de dominación y a las formas materiales de la vida, pero al mismo tiempo es la subjetivación que es, digamos, como lo que permite generar ese sujeto tal cual es o tal como se nos presenta, y es el sujeto que justamente es el que se permite liberar. O sea, es decir, dentro de esta idea que por ejemplo Deleuze la llamaría dentro de los dispositivos, el dispositivo es aquello que forma el sujeto, pero al mismo tiempo de que lo atrapa, lo limita, digamos que también siempre hay esas líneas de fuga, y esas líneas de fuga son las líneas que pueden liberar al sujeto. Pero esta producción de subjetividades es justamente la tensión entre la subjetivación y la sujeción del sujeto. Entonces, no es tan plano como decir que la sujeción es lo que domina y la subjetivación es lo que libera. Realmente las dos son justamente las que forman esta subjetividad del mismo sujeto social. Entonces, es la creación del sujeto. Entonces, dentro del concepto marxista de la fuerza de trabajo, hay una búsqueda de tecnologías de biopoder, que justamente es donde se ve esta maquinaria del dispositivo, que se distribuye sistemáticamente y cuestiona la identidad del sujeto, lo desplaza y lo disciplina también. Entonces, bueno, aquí hay un concepto, él empieza a manejar el concepto de fábricas de sujeto de Negri, que se trata de la sociedad con una subsunción real, con el intento de producción de subjetividades. La producción de subjetividad desdobla el interior del modo de producción capitalista, significa al mismo tiempo una contradicción del sujeto con el contrapunto y específico de la potencia de la subjetividad capaz de producir riqueza. Entonces, este dispositivo de sujeción son aquello que siempre está mediado por el Estado. Entonces, bueno, Mesagra nos habla de un doble comienzo, que es el doble comienzo, es este nexo entre la filosofía y la política en términos conceptuales e históricos. Se trata de resolver las tensiones y contradicciones. El problema es justamente la contradicción individual o no, de la contradicción individual no individuales presentes en el pensamiento político moderno. Las determinaciones históricas, bueno, esta oposición entre individuo, hay una oposición clásica del pensamiento moderno, que es justamente la oposición entre el individuo y el poder soberano, que justamente es la determinación histórica, que funciona como sujeción y al mismo tiempo es la liberación y acción del sujeto. Entonces, bueno, en los manuscritos filosóficos del 44 nos habla de que el hombre es el hombre, mejor dicho, la producción del hombre produce vida, es mejor dicho, sí, la producción del producto produce al hombre y produce vida.
es como se satisface las necesidades, digamos, la forma de satisfacer las necesidades, pero digamos que esta producción de vida es la que produce al hombre, es decir, es la que produce al sujeto. Para Marx no hay una posibilidad de un nuevo materialismo que no sea sin superar la oposición sujeto-objeto, pues es la mediación que propia de la relación entre entre la instrucción, perdón, es que aquí se me perdió. La relación de sujeto y objeto establece más claramente la distinción entre la objetivación, es decir, la traducción en un objeto de las prácticas subjetivas, que significa la cristalización del objeto de una manera hostil al sujeto. Entonces es una figura de la subjetividad en el Estado moderno, atravesado por una escisión radical entre fuerza de trabajo y fuerza pública y fuerza privada, entre la vida de la comunidad y la vida de la sociedad. Entonces nos habla, por ahí nos ofrece una visión de la teológica política, que es la religión, y es el reconocimiento, es un reconocimiento del hombre, vuelve a darle reconocimiento, pero a través de la mediación. Digamos que hay una mediación ahí que aparece, que es el Estado, mediador entre el hombre y la vida. Entonces nos habla también de esta idea de Rancière, de la metapolítica, de la denuncia de la no verdad de la política y el descubrimiento de la social como verdad. Es decir, es el movimiento en donde es digamos un movimiento genealógico en donde descubre que la verdad no es una verdad como tal, sino que son como una lucha que, digamos, genera esas verdades. Entonces, bueno, es la producción social de la vida, y bueno, más adelante ya nos habla justamente de la crisis del nexo entre la crisis y la revolución, y la visión del trabajo vivo, es decir, hay un portador que es la fuerza de trabajo, y el portador del dinero, que es atravesado por múltiples desgarraduras que atañen en particular a las relaciones de colectividad. El portador de la fuerza de trabajo deviene en el obrero, y es sostenido a la producción no solamente del dispositivo del capitalismo, sino también una potencia del trabajo combinado con una potencialidad de la voluntad extraña. Se trata de, digamos que en la cuestión del trabajo vivo, se trata de la interiorización de la forma de trabajo, y que se contrapone al trabajo abstracto, y bueno, nos habla también, por ejemplo, del capital como la relación social mediada, que es mediada por las cosas, una relación del capital que es arbitraria, y su sucesiva transformación. Entonces, bueno, nos habla del trabajo como apunta a un extrañamiento originario como momento social de una espontánea producción capital de la subjetividad. Y bueno, ahí termina la exposición. Bueno, pues le podemos dar paso a la exposición de Sergio Lomelí, ya lo presenté, entonces Sergio, adelante. Muchas gracias. Sí, yo también agradezco mucho a Jaime que me haya invitado hoy. Estoy muy contento, me encantó el libro. Entonces, lo que yo quiero hacer, igual que mi compañera, no es presentar el libro. Voy a hacerlo un poco, decía yo cuando preparaba esto, como de forma impresionista, ¿no? Es decir, no voy a agarrar el argumento o el orden de los argumentos, y mi intención no es hacer pues un exégesis de lo que está exponiendo Sadra, sino favorecer ciertas pinceladas, ¿no? Entonces intentar dar cuenta de las temáticas que están planteadas en el texto. Voy a agarrar, sí, una de las centrales que también abordó mi compañera, que es el tema de la producción de subjetividad,
porque esa es constitutiva, me parece, atraviesa todo y funciona ahí muy bien como hilo conductor del asunto. Pero también voy a mencionar algunas otras cuestiones que están ahí en carácter también de pincelada, que se relacionan con el cuadro completo, pero como en los cuadros impresionistas, pues quedan ahí medio de repente sueltas, ¿no? Y favorecidas por el que lo está haciendo, ¿no? A diferencia de por el objeto que se favorecía antes, por ejemplo en la Academia Francesa, la pintura previa al impresionismo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, lo primero que quiero hacer notar, igual que mi compañera, es que es una lectura de Marx fuera del marxismo. Ya la tarea se plantea muy difícil, porque tú puedes leer a muchos autores fuera o intentando hacer cruces diversos a los que ha hecho la tradición, pero no hay jovistas, por ejemplo, hay jovesianos, no hay hegelistas, hegelianos, ¿no? Mientras que en Marx es un tema muy pesado, ¿no? Porque es una teoría que no solo pisa lo teórico, como también mencionó Rebeca, sino es una teoría que pretendió ser abrazada por estructuras de poder estatales y además con aparatos de dominación estatal, ¿no? Entonces pensar fuera del marxismo, así con esa, ¿cómo le diríamos a eso? Con esa terminación de la palabra, es una tarea difícil, ¿no? Entonces Mesadra empieza diciendo, no voy a intentar hacer un texto que diga por qué Marx tenía razón, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo cuando empecé mi tesis de doctorado esa era casi la pregunta que quería hacer, ¿no? ¿Por qué Marx tenía razón, ¿no? Tampoco se trata de restablecer su dignidad como clásico, dice Mesadra. No se trata de que lo volvamos a insertar en el canon como un pensador clásico y que amerita estar ahí por propio derecho, etcétera, etcétera. Más bien, como también enfatizó Rebeca, es hacer una lectura que confronte a Marx con el presente. Ahora, este esfuerzo que hace Mesadra no es como que se halle solo en la historia del marxismo incluso, ¿no? También dentro del marxismo se intentó leer a Marx así, ¿no? Reactualizar a Marx desde el presente, y este es uno de los temas al cual voy a estar regresando. El ejemplo clásico que tengo es el de Lukács en Historia y Conciencia de Clase, que empieza, en su texto se llama ¿Qué es marxismo ortodoxo? Y tú leyéndolo desde hoy piensas que va a aventarse el estalinismo entero, ¿no? Está constituido por dos partes principales, ¿no? El materialismo histórico y el materialismo dialéctico y bla, bla, bla. Sí, más adelante Lukács va a dar un giro raro en su teoría y se va a hacer más estalinista y va, digamos, a suscribir esta vertiente de forma incómoda, pero muchos van a decir que lo hace. Pero Historia y Conciencia de Clase, en ese texto que se llama ¿Qué es marxismo ortodoxo?, parte de una tesis rarísima que es Marx bien se pudo haber equivocado en todo lo que dijo, ¿no? Es más, todo contenido bien puede ser falso hoy. En lo que no se equivocó fue en el método, y el método soporta la reactualización dialéctica, ¿no? Es decir, volverlo a confrontar con el presente. Y entonces Lukács se avienta una reactualización de Marx en la época en la que está constituida ya la Tercera Internacional, o sea, ya la Revolución Soviética del 17 está, el Congreso del 24 del Partido Comunista Ruso falta, ¿no? Donde ya se funda el Comintern, ¿no? Está dirigido por Zinoviev y toda esta banda pesada que va a ser luego purgada por el estalinismo, pero ya es la doctrina marxista-leninista de la Tercera Internacional, y Lukács está diciendo hay que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, no es como que el esfuerzo de Mesadra de hacerlo desde el presente no sea también propiamente, en cierto sentido, una tradición que se intentó en el marxismo, en lo que Mesadra va a considerar marxista. Por ejemplo, también Sartre en la crítica a la razón dialéctica, ¿no? Es un esfuerzo novedosísimo el de Sartre ahí, por leer a Marx distinto, ¿no? Por hacer confluir las vertientes existencialistas y marxistas
y leerlo desde el presente. Voy a regresar a este tema, porque me parece que Mesadra un poquito rápidamente mete en el mismo saco de marxistas a todos, ¿no? Incluso a Sartre, incluso a Lukács, Bloch, Marcuse, todos son marxistas, y eso a mí me resulta un poquito incómodo, ¿no? Pero bueno, me parece que llega a buen puerto, ¿no? O sea, sí resulta en una lectura que echa aguas nuevas a Marx, ¿no? Unos ojos frescos, que no importa qué tantas veces digamos que hay que superar este marxismo dogmático de la Segunda y la Tercera Internacional, de todas formas el debate como que siempre sí tiende a recaer en las mismas problematizaciones, recurre a los mismos conceptos para hablar de los mismos problemas, y me parece que Mesadra logra muy bien, bueno, en momentos, ¿no? En momentos siento que nada más es cambio de vocabulario para temas clásicos, pero sí resulta una lectura fresca, y esto me encantó, ¿no? A ver, entonces por eso la pretensión es justamente esta: suspender las tradiciones de lectura y problemas de lo que podemos llamar marxismo. Entonces su crítica al marxismo es: si alguna vez tuvo alguna vigencia o algún nivel de actualidad, ya no lo tiene. El marxismo ya no es real. Sigue por ahí resabios que se aferran a esta ortodoxia justamente marxista, con esa terminación, pero resulta más bien anacrónico, ¿no? Y claro, Mesadra lo está diciendo desde Italia, desde los centros de producción teórica marxiana, digamos, o de izquierda o crítica. Tal vez a mí, desde donde yo lo leo y desde donde yo doy clase, el marxismo como tal sigue teniendo cierta vigencia, ¿no? En la facultad todavía hay marxistas, ¿no? Y en mis clases me toca debatir con estas posturas todavía, ¿no? Y entonces me parece que hay ciertos niveles de vigencia en el marxismo, o sea, no creo que respondan realmente a la realidad o que la puedan atender cabalmente, pero de que hay grupos que se siguen reivindicando así de forma, digamos, por usar este término ortodoxa, todavía los hay, ¿no? Entonces, frente a estos marxismos, Mesadra parte de dos sospechas, dice. La primera es: de Marx no se desprende la posibilidad de sistematizar la totalidad, que fue la pretensión de la Segunda y la Tercera Internacional. Es decir, como ciencia positiva. Esto ya está en la Segunda Internacional, está en Kautsky, estuvo en Rosa Luxemburg durante un tiempo, hasta que, bueno, no sé, se puede argumentar que Rosa Luxemburg sigue pensando como ciencia positiva el marxismo, aunque ya es muy crítica, ¿no? En que recupera la dialéctica, aunque sin leer a Hegel, pero definitivamente está en la Tercera Internacional, todo el periodo soviético, ¿no? Y la segunda sospecha es que revitalizar la idea de comunismo no se puede hacer, dice Mesadra, sin recurrir a revisar los textos de la tradición marxista. Y ahí menciona Badiou, ¿no? Con este texto de la idea del comunismo, en el que colaboran muchos de los marxistas mainstream de los tiempos, ¿no? Está Negri, está Zizek, está Badiou, están los Trotskos, también está Kalínikos, está Ben Said, ¿no? Y Mesadra sospecha, ¿no? de revisar la idea del comunismo. Entonces, partiendo de estas dos sospechas, va a decir, vamos a intentar leer fuera de esa tradición. Y entonces les voy a leer un pedacito. Dice: vamos a releer a Marx fuera del marxismo, sumergirlo en la materialidad de una historia que fue más allá de este último. Esta tesis me resulta relevante porque justamente me parece que es lo que está haciendo. Casi podría encontrar una cita que coberea esta idea en Historia y Conciencia de clase de Lukács, ¿no? Cuando, que es también todo el esfuerzo de la dialéctica, también está en Korsch, ¿no? En Marxismo y Filosofía. Hay que actualizar a Marx, es decir, hay que traer la teoría y confrontarla con el presente, ¿no? Hacer el giro dialéctico que la historia no acompañó en el momento de la producción de la teoría. Hay que tener esa teoría, el método de la teoría, y reactualizarlo contra una confrontación empírica contra la realidad, ¿no?
Entonces me resulta muy interesante esto y me parece como plausible el esfuerzo, ¿no? Pero además me parece que Mesadra no es ingenuo sobre el hecho de que esta temática de la reactualización del marxismo, o de Marx, perdón, también está en el marxismo. O sea, no es como que no se dé cuenta de que está haciendo algo que ya se ha hecho antes, ¿no? Mesadra no es ingenuo sobre el problema general de la nueva lectura. El fin del marxismo permite reabrir el archivo marxista y apreciar la polifonía y riqueza de alternativas, que es una cita que también recuperó Rebeca. Incluso a los que una larga tradición canonizó como herejes. Ahí está notando muy claramente que dentro de la tradición marxista, y a pesar del nombre marxista, también están los herejes, ¿no? Y por eso en el saco del marxismo mete a los ortodoxos y a la herejía, ¿no? Y entre los ortodoxos están evidentemente los stalinistas o Kautsky, la Segunda Internacional, etc. Pero también están todos estos pensadores que nosotros que yo no acomodo fácilmente en este saco, ¿no? Que son justamente los autores que Mesadra elige como epígrafe de cada uno de sus capítulos, ¿no? En esa lista van a aparecer, aquí les aparece. Aparece, bueno, Gramsci, Luxemburg, Lukács, Korsch. Tengo ahí mi lista exhaustiva, pero ahorita no la encuentro. También Lenin, ¿no? Bueno, sí, claro, Lenin, pero Lenin sí es el máster de la ortodoxia, ¿no? Es el que la fija, ¿no? Tal vez no él, pero los epígonos de Lenin, como diría Marx, de los epígonos de Hegel, son los que dogmatizan a Hegel, así los epígonos de Lenin son los que construyen esta cosa que se llama marxismo-leninismo, ¿no? En la Tercera Internacional, que es muy chistoso. Pero entonces, fíjense, dice, entre los herejes está el Black Marxism, ¿no? O sea, de los Black Panthers que recuperan a Marx desde una perspectiva de, vamos a utilizar el término que también me incomoda, de la raza, ¿no? El obrerismo italiano, el marxismo occidental, y lo está equiparando todo eso al despotismo oriental. El tema es que los llama todos marxistas, ¿no? En el corazón de la ortodoxia marxista, dice, mete en el mismo saco una polifonía que en verdad no cabe ahí, ¿no? Y en ese sentido me gustaba mucho lo que decía Bolívar Echeverría al respecto, que el marxismo se llamó así, pero en realidad no era tal, ¿no? Porque partía de una pretensión falsa, de que era un cuerpo más o menos congruente de ideas que pueden ser agrupadas bajo un mismo ismo. Y Bolívar Echeverría decía, eso no es tal, ¿no? Hay una hostilidad interna dentro de esa divergencia de teorías que no puede ser agrupada. Pero Mesadra sí, ¿no? Mesadra lo mete todo ahí y dice, vamos a echar aguas nuevas, vamos a hacerlo a un lado y no vamos a partir de su lenguaje, de su forma de problematizar los temas en Marx, vamos a hacerlo distinto. Y entonces justamente se aferra a esta idea de vamos a suspender esas lecturas, vamos a leer desde otro lado. Tal vez yo diría que al ortodoxo, ¿no? Se le presente la pregunta, bueno, ¿y qué hay de diferente entre ese esfuerzo y, por ejemplo, el esfuerzo revisionista de Bernstein a finales del 19, ¿no? Así, y esto se los digo porque yo estoy discutiendo con estos alumnos en la facultad seguida, ¿no? Así que a la más mínima desviación de la doctrina aceptada te tachan de revisionista, ¿no? De refor, de revisionista, etc. Y entonces hay una cosa que dice Mesadra y que también por Rebeca que me parece fundamental. Hay al menos una diferencia. Bernstein hacia finales del 19 dice, sí, todo Marx está muy bonito, pero en realidad ya el Estado está socializándose. Ya estamos en el poder, la socialdemocracia, ya este concepto de revolución que la neta ya quedó anacrónico, ya no se necesita. Entonces yo diría que si al menos hay una diferencia y es fundamental, es el hecho desde que Bernstein lo hace desde, como diría Benjamin, la visión de los vencedores, ¿no? O sea, Bernstein ya está en el poder cuando dice hay que leer distinto a Marx, hay que transformar las citas radicales, hay que transformar la teoría revolucionaria. Ahora vamos en una reforma lenta pero segura, progresista y unívoca hacia el socialismo. Y Mesadra no,
¿no? Mesadra sigue desde el punto de vista de la necesidad de la emancipación, de la necesidad de la revolución. Y esto hace fundamentalmente distinto el esfuerzo revisionista de finales del 19 al que nos propone Mesadra ahora, ¿no? En este texto. Bien, yo quiero comentar que queda un sabor en algunos aspectos de que esta como codiciada originalidad del texto depende a veces justamente en meter a todos en el mismo saco y para poderlos desarticular bajo el epíteto de marxismo, ¿no? Aquí está mi lista. Así con Mariátegui, Bloch, Gramsci, Korsch, Brecht, Marcuse, Lukács, Tronti, Dubois, Otto Bauer, Luxemburgo y Ferrari, ¿no? De repente me parece que es injusto con las herejías. Eso es lo que quiero comentar, ¿no? Porque no es tan fácil acomodarlos todos ahí juntos. Nada más eso. Okay. En otros momentos, en cambio, en la mayoría, se logra echar agua fresca, ¿no? Una lectura divergente, actual, una lectura sin miedo de tomar a Marx fuera del canon y discutir con él a partir de ojos nuevos y autores ajenos a la tradición, etc. Eso me parece que es muy rescatable. Y tal vez incluso había que ser injusto con la herejía para lograr el cometido de echar aguas nuevas, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció muy atinado. Ok, entonces, la primera impresión, vamos a decir así, que quiero comentar es esta de que el texto promete ser una lectura de Marx a partir de la problemática de la producción de subjetividad. Entonces este texto, La cocina de Marx, se articula bajo la fórmula producción de subjetividad, ¿no? Lo que es notable es que en nuestros tiempos no podemos hacer abstracción de la masiva crisis de subjetividad en la filosofía, ¿no? Nadie puede llegar a hablar lícitamente del sujeto como si nada, como si no hubiera agua debajo del puente, ¿no? Como si no hubiera pasado Nietzsche, Heidegger o Althusser, ¿no? Como si no hubiera pasado el postestructuralismo, si no hubiera pasado Deleuze y Guattari por ahí, haber dicho, no se puede nada más así como decir, no, sí, el sujeto revolucionario, no se puede, ¿no? Cosa que se les olvida o de la cual hacen abstracción ciertos marxistas ortodoxos que todavía están por ahí, ¿no? Entonces Mesadra dice, bueno, la problematización de la producción de subjetividad está ahí, está en nuestras temáticas, en nuestros debates contemporáneos y lo ha estado durante los últimos 30 años. Está en la filosofía, está en el psicoanálisis, está muy claramente en el feminismo, en los estudios culturales y en los estudios poscoloniales, ¿no? Y entonces se propone una reconstrucción del término sujeto a partir de la aportación de Foucault, ¿no? Esta famosa reconstrucción a partir del término subjectum y subjectus, ¿no? Mientras subjectum viene del hipocaimenon aristotélico, bueno, del griego, ¿no? Este primer motor inmóvil, ¿no? Es el fundamento, ¿no? Como lo traduciríamos Aristóteles, y esa tradición va a tener actualidad hasta la época de Foucault, ¿no? Un sujeto que puede ser fundamento de la realidad en su completud, y de la otra voz de la cual deriva la palabra sujeto en nuestra lengua, ¿no? Que es la de subjectus, que en la Edad Media se tomaba como sinónimo de súbditus, ¿no? O sea, el súbdito, el que está sujetado, ¿no? Diríamos a partir del participio en español. O sea, el que es fundamento y el que está sujetado. Estos son las dos, ¿cómo se llaman? Los dos ríos que confluyen en nuestra concepción del sujeto moderno y justamente esta tensión Mesadra evita, ¿no? Notablemente la palabra esta dialéctica, ¿no? Pero esta tensión o contradicción entre estas dos vertientes confluyentes del término sujeto. Y entonces recupera una frase de Nietzsche más allá del bien y del mal, me parece que cita, no recupera el texto, pero sí la cita, ¿no? Y Nietzsche lo pone así. El sujeto moderno se puede denunciar en esta afirmación: yo soy libre, él tiene que obedecer, ¿no? Es muy notable, porque son dos subjetividades las que se enfrentan, ¿no? El que se afirma como libre, ¿no? La autoconciencia que es amo en Hegel, ¿no? Y la autoconciencia que es esclavo en Hegel, ¿no? Que son dos yos cartesianos que se enfrentan
y que uno quiere el reconocimiento del otro, diría Hegel, etc. Pero entonces Nietzsche lo pone muy irónicamente, ¿no? Así como muy, como puede Nietzsche, ¿no? Si este es el sujeto moderno, yo soy libre, él tiene que obedecer, ¿no? Y entonces Messadra dice, justo así es nuestra concepción de subjetividad en el presente, ¿no? Tiene esta contradicción entre el subjectum y el subjectus, ¿no? Y justamente por eso dice, la subjetivación hoy no es pensable fuera de esa tensión, ¿no? Aquí es donde él dice, esto es lo que es actual de la tematización del sujeto. No a partir de negar la subjetividad como intentó el primer Althusser, ¿no? El primer esfuerzo estructuralista, porque como bien dice, después del 68, todo mundo se intentó alejar rápida y radicalmente de sus posturas estructuralistas, ¿no? No se trata de negar al sujeto, pero sí de problematizar, ¿no? De entenderlo distinto, de entenderlo al menos en esta tensión. Entonces, la tesis general de Messadra, y esto es lo que va a regir todo el texto, me parece, o al menos la selección de temas que yo estoy escogiendo, es que en Marx se pueden hallar elementos de producción de subjetividad en este sentido. Es decir, que ya en Marx, pre-nietzscheanamente, pre-heideggerianamente, pre-althusserianamente, pre-deleuzianamente, pre-Foucaultianamente, ya está la tensión de la subjetividad entendida como subjectum y subjectus al mismo tiempo, ¿no? Como si la tematización de la subjetividad en Marx, notada a partir de la obra de Negri, reconoce ahí Messadra, esto lo estoy tomando a Negri, y me avienta el texto de la fábrica del sujeto, que por cierto es muy notable porque es un texto de Negri sobre Lenin. Es uno de los textos todavía que podemos decir en la etapa muy leninista de Negri, ¿no? Muy previo a Imperio, por ejemplo, ¿no? Y de todas formas, Messadra reconoce que hay ahí una lectura distinta de la subjetividad, ¿no? Entonces, como si ese tema en Marx se anticipara a Foucault, al menos 100 años, ¿no? Así, por ejemplo, según Negri, cita, en la contradicción en el proceso de subsunción real, que digamos esta temática viene en el 6 inédito, ¿no? Este proceso donde no solo es el trabajo se subsume formalmente al capital, es decir, se convierte en asalariado, sino que realmente es organizado por la lógica de la valorización del valor, que sería la subsunción real. Entonces, la contradicción entre subsunción real, Marx diría el trabajo del capital, y la producción directa de subjetividad. Dice Messadra, en Marx están tematizados los dos polos, ¿no? Está como un mismo proceso sujeta y subjetiva al proceso social, ¿no? Esa tesis está muy claramente desarrollada en el capítulo 2. Me voy a apurar un poco cómo vamos de tiempo. A ver. No, esta misma temática va a aparecer en varios capítulos y voy a hacer un pequeño rastreo de esta temática, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 3, la aproximación es menos, digamos, ontológica, ¿no? Si estamos diciendo que el tema de la subjetividad es ontológico, si hay algo tal como ontología pura o libre de política o de economía en Marx, tal vez no, pero sí la aproximación es más con estos términos. En el capítulo 3, incluso los textos que elige para trabajar el asunto son distintos, son de carácter histórico, recurre al 18 Brumario, ¿no? Y entonces ahí cómo se presenta esta tensión entre subjectum y subjectus, ¿no? Dice, el sujeto de la historia es el título, el sujeto de la historia y el sujeto en la historia, ¿no? Que cuando lo lees de entrada y no has leído el contenido del texto, como que el juego de palabras es sugerente, pero no sabes dónde aferrarlo, ¿no? O dónde amarrarlo o cómo explicarlo. El título es muy, digamos, muy relevante, ¿no? Porque lo que está es planteando tal cual la contradicción. El sujeto de la historia es el que la produce, mientras el sujeto en la historia es el que está sujetado a ella por las condiciones materiales de producción, digamos. Entonces, justamente en el 18 Brumario encontramos esta tematización, esta problemática, a partir de la contradicción entre la rerum gestarum, ¿no? Que es la cosa hecha, vamos a decir. Hoy lo traduce así como las circunstancias, en una traducción más libre que literal, evidentemente. La cosa hecha, o sea, lo que está dado, lo cósico, vamos a decir, contra la historia, que es res gestae,
¿no? La historia subjetiva, la productiva, la construcción de la historia. Entonces justamente sería la contradicción entre las circunstancias o lo cósico dado y la capacidad práctica en el lenguaje más gramsciano, ¿no? O el lenguaje más lukácsiano. Él lo pone así: las circunstancias contra la capacidad de los hombres para hacer historia. Esta es como la contradicción en el 18 romano. Y Marx dice que justamente la Rerum Gestarum, o sea, la historia cósica, está amenazando permanente a la res gestae, ¿no? Que es un tema clásico en el tema de, digamos, en el marxismo, propiamente dentro del marxismo. Esto está tematizado en la enajenación, ¿no? Es justamente el tema de la enajenación, es como el problema de la subjetividad, ¿no? Visto desde el lenguaje de Mesadra, ¿no? Es justamente esto, como lo cósico está amenazando todo el tiempo a la capacidad creativa de subjetivación, ¿no? En términos hegelianos es, bueno, vamos a agarrar el trabajo enajenado, el texto del trabajo enajenado, los escritos económico-filosóficos, o el capítulo 5 del Capital igual, ¿no? Como el trabajo en abstracto, la posibilidad de trabajar en general, da la potencialidad de subjetivar el mundo. Esto está calcado de Hegel, ¿no? A través del trabajo, dice Hegel, el ser humano, en la dialéctica del amo del esclavo, el esclavo se libera, y se libera aún más que el amo, porque el amo consigue el reconocimiento rápido y se sienta en sus laureles, mientras que el esclavo no fue reconocido en la lucha de las autoconciencias, y entonces tiene que esmerar en transformar el mundo, y cuando logra transformar el mundo, logra ver objetivada su subjetividad, ¿no? Se reconoce pues en la transformación del mundo. Entonces Marx dice, el trabajo abre esta potencialidad de subjetivar el mundo, esta potencialidad emancipatoria fuertemente, ¿no? Sin embargo, ya en el capítulo 5 del Capital nos dice, pero hay una contradicción en el trabajo en abstracto en general y el proceso de valorización, que es el trabajo como se ejerce en el capitalismo estrictamente, ¿no? Porque esa potencialidad se ve enajenada, ¿no? Entonces no es el ser humano el que se subjetiviza en el mundo, es el capital, el sujeto de transformación, ¿no? Entonces, esta contradicción que está recabando Mesadra y nos lo está presentando con este otro vocabulario, es un tema clásico en la literatura marxiana, ¿no? Es el problema de la enajenación. Y así como se encuentra en el 18 Brumario, dice Mesadra, también están los Grundrisse, ¿no? La afirmación de que el proceso de valorización produce las subjetividades del capitalista y el obrero asalariado, pero al mismo tiempo no es lógicamente posible sin estas figuras. Esto en los Grundrisse. Entonces, otra vez, como el capitalismo es productor de estas subjetividades, pero al mismo tiempo el capitalismo es producido por estas subjetividades, de tal forma que tenemos la unión dialéctica entre sujeto y objeto, que otra vez es vocabulario ortodoxo, si quieren, de las tesis sobre Feuerbach, pero ahí está muy claramente en Marx, ¿no? La superación de la dicotomía planteada por el idealismo radical y el empirismo radical del 18 entre sujeto y objeto. Me voy a detener tantito en Kant, ¿no? Cómo Kant había construido esta barrera infranqueable, este abismo entre el mundo del sujeto, del fenómeno, de lo que se le presenta al sujeto, y en qué sentido el mundo es entonces producción subjetiva, y por otro lado el mundo del noumeno, de la cosa en sí. Y dice Kant, está ahí, pero no podemos decir nada, porque lo que podemos decir es lo que el sujeto produce del mundo. Ajá. Esta barrera es superada ya desde Hegel por la dialéctica hegeliana, pero Marx en las tesis de Feuerbach la dota de cierta materialidad, ¿no? El sujeto es al mismo tiempo producido por las circunstancias, pero productor de la realidad, ¿no? Entonces está ahí, ¿no? Este tema también, yo diría, muy trabajado desde el marxismo, está otra vez acá en Mesadra, ¿no? Ahora, de cierto marxismo, ¿no? El marxismo más bien hereje, por ejemplo el de Gramsci o el de Lukács. Y sigue que en este tema, ¿no? Por eso es que el capitalismo no solo produce mercancías y dinero, sino también produce la relación capitalista misma. ¿Ah? Es decir, no solo produce resultados, sino también es resultado.
Entonces cierra el ciclo dialéctico. El producto, productor, igual que el sujeto, es sujeto-objeto de la sociedad. Productor y producto. Bueno, y en ese mismo tenor va a profundizar en el tema del trabajo abstracto y el trabajo, la fuerza de trabajo, en 2 capítulos, con esa misma atención. Qué bueno que Rebeca lo retomó, porque yo a esos capítulos más bien me los salté, no los voy a recuperar. Bueno, eso con respecto al tema de la producción de subjetividad. Hay otro tema u otra pincelada que escogí para comentar, que es el tema de cómo se aborda la clase, ¿no? También el título es muy notable, ¿no? Pone entre paréntesis lo de lucha de y fuera el paréntesis clase, como que jugando con que la tradición había tematizado el problema de la lucha de clases, dando por sentada la clase, mientras que él pone entre paréntesis lo de lucha de y la pregunta es por la clase, lo cual es muy actual, porque nos preguntamos hoy, bueno, ¿dónde está esa clase obrera de la que tanto habló Marx, ¿no? En el desarrollo del capitalismo avanzado, ¿no?, que nos toca vivir a nosotros, hay una tendencia para que el capital productivo sea muy menor frente al capital, por ejemplo, financializado. Por ejemplo, por ahí Bellamy Foster tiene un texto sobre la crisis inmobiliaria en el que avienta cifras, ¿no? Y dice Bellamy Foster cómo en 2009 el capital productivo en Estados Unidos era o representaba el 20% del PIB, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. O sea, toda la industria, todo el capital industrial productivo es únicamente el 20% del PIB, mientras que el resto, el 80% restante del PIB, es más bien deuda y crédito. Deuda, crédito y especulación. Entonces, en el capitalismo avanzado resulta que la clase proletaria ya no está en el centro de la reproducción y de la valorización del capital, sino que pasa a ocupar un papel secundario. Esto es muy actual para nosotros, ¿no? La pregunta por la clase y cómo reactualizamos la problemática de la clase en Marx. Entonces, Mesada también acá tiene temas, un abordaje que me pareció muy interesante, ¿no? Evidentemente está claro en los explotadores y los explotados, pero ahí no podemos traducir directamente el tema del subjectum y el subjectus, ¿no? Porque no es cierto que el capitalista o la clase capitalista sea nada más subjectum del proceso social y el proletariado sea nada más subjectus, ¿no? O sea, no es como que se monopolice por un lado la potencialidad subjetiva, poética, creativa, y del otro lado la enajenada, sujeta, etc. Más bien en las dos clases sociales se presenta la tensión otra vez, ¿no? Por un lado son productores y por otro lado son producto de las circunstancias, en ambos casos. Y sin embargo, la clase social no es algo dado, dice Mesada, no es algo que de por sí esté ahí, y entonces problematiza el tema de la clase. Dice, la división entre subjectum y subjectus en cuanto a las clases tal vez más bien tiene un valor lógico, pero no dice nada sobre el sujeto colectivo realmente capaz de actuar como tal. O sea, realmente vamos a ver a una clase social actuando socialmente. Esto es lo que está problematizado. No lo hemos visto, dice Mesada, y esto hay que problematizarlo. Y entonces se mete justamente a profundizar el tema de que la clase no es algo dado, no está ahí de por sí, ¿no? Y por ello revisa otro tema también muy tocado por la tradición, que es la diferencia entre clase en sí y clase para sí. Que, por cierto, en Marx esto es apenas una aseveración tangencial, nunca lo desarrolla, ¿no? En Miseria de la filosofía vamos a encontrar la afirmación que hay una diferencia entre clase en sí y clase para sí, y está obviamente cobereando el lenguaje hegeliano, ¿no? El en sí está más bien del lado de la potencia. Una clase en sí es lo que todavía no es, pero tiene potencialidad de ser, mientras que la clase para sí es una clase que está actuando como tal de forma emancipatoria, ¿no? Y en esa tradición, entonces, por ejemplo, Lukács recurre al problema de la conciencia de clase para ver si lo que distingue
a la clase en sí, de la clase para sí, es el problema de la conciencia, y de ahí todo este gran texto de 1923 de Historia y Conciencia de Clase, donde intenta dar respuesta a esta diferencia entre las condiciones de la clase social a partir de la conciencia. Y dice Mesada, pero tampoco va por ahí, porque el problema de la conciencia de clase ya quedó demostrado, y esto es, digamos, no sé si lo dice así tan positivistamente, pero sí dice claramente, el problema de la conciencia de clase es no resuelve el asunto. Viene todo un debate fuertísimo al respecto, vienen las críticas a Lukács de cómo está partiendo de la conciencia atribuida, que no es algo empírico, no es demostrable a ningún proletario real, etc. Y además esa teoría da para fundamentar la tesis de la vanguardia, y de cómo el partido es la vanguardia porque son los que tienen la conciencia desarrollada y entonces las masas no, y entonces hay una desigualdad en la clase social, entonces es un problema, no el tema de la conciencia de clase. Entonces dice, lo vamos a descartar, no vamos por ahí, ¿no? Y entonces se mete a explorar el tema de la diferencia entre el proletariado y la clase obrera, ¿no? Y sabemos también cómo hacia la Segunda y la Tercera Internacional se hizo la metonimia, ¿no? De tomar la parte por el todo, y se dejó de hablar de proletariado y se empezó a hablar exclusivamente de clase obrera. Y además es algo que dura en la ortodoxia, ¿no? Y todavía los ortodoxos apelan a la clase obrera, ¿no? Entonces uno se pregunta, por qué se da esta metonimia? Y Mesada dice, bueno, esto está en Marx mismo. En el manifiesto del Partido Comunista habla del proletariado, sus textos de juventud hablan del proletariado. En cambio, en el Capital ya no está hablando del proletariado, está hablando exclusivamente de la clase obrera. Claro, uno podría argumentar que lo que está hablando que el objeto de estudio del Capital es el capital industrializado, no la sociedad capitalista, ¿no? Entonces que la metonimia en el Capital tiene sentido en la medida en la que está hablando de ese sector de la realidad que es el capital industrial. Sin embargo, bueno, Mesada atribuye la responsabilidad de la metonimia a Marx mismo, ¿no? Es en el Capital donde se hace esta sustitución de términos. Bueno, y la tesis que conducía a Marx era que el capitalismo produce no solo las condiciones de enajenación, sino también a los enterradores, ¿no? Cita ahí el manifiesto del Partido Comunista. No solo produce a la clase obrera explotada, sino también produce a la clase obrera que tiene la potencialidad de emancipar a la sociedad. Otra vez se presenta la contradicción o la tensión entre subjetividad y, ¿cómo decimos? Subjectum y subjectus, ¿no? Y otra vez Mesada sospecha de esta tesis, ¿no? De este asunto de que el capital esté produciendo de por sí a la clase social que va a ser enterradora, ¿no? Porque tiene resabios de positivismo esto, ¿no? El capital de por sí está produciendo las condiciones de su crisis y su caída. Y Mesada dice, la verdad es que eso lo hemos contrastado empíricamente en el caso de los obreros italianos y en Estados Unidos, y no fue tal, ¿no? No funcionó como se pretendía. Entonces dice, esa tesis no, esa hipótesis no la vamos a aceptar tampoco. Entonces lo que es muy notable de su tratamiento de la clase es que recupera algo que dice Thurborn. Yo no lo conozco, pero me gustó la afirmación de Thurborn, ¿no? Thurborn dice, la clase funciona más bien como brújula, ¿no? Como esa que te señala la dirección de la acción política emancipatoria. No como algo dado, no como que de facto vaya a luchar, no como que de facto vaya a ser la clase que va a emancipar al mundo, sino la clase social más bien, y aquí a ver si no es muy polémico lo que voy a decir, pero la clase como ideal regulativo en la Kant, ¿no? Algo que no es de hecho, pero que te sirve para señalar hacia dónde, ¿no? Mesada recupera la aseveración de Thurborn en su ensayo sobre la clase en el siglo XXI, el de Thurborn, no el de Mesada. La clase social es más una brújula y no tanto una categoría estructural que se llena de conciencia. La brújula de la clase, escribe Thurborn, debe guiar la acción de los movimientos sociales hacia los explotados y oprimidos en toda su diversidad. Es una brújula, bueno, sí, por el eje, pero es una brújula que apunta no hacia el proletariado o a la clase obrera, sino resignificado a todos los explotados y oprimidos por el capital.
que hoy podemos argumentar que incluso el término amplísimo de proletariado que estaba en Marx en el 19 queda corto frente a los oprimidos que tenemos hoy, ¿no? Digamos, no todos los oprimidos son proletarios hoy, a pesar de que hay muchísimos proletarios todavía hoy, según la definición clásica de Marx. De todas formas, no es suficiente para abarcar la megadiversidad de los oprimidos del capitalismo que nos toca. Entonces, más bien como brújula la clase social y no como algo dado, y eso también me gustó muchísimo. Voy a intentar ya cerrar porque me estoy tardando mucho. Nada más una última cosa que quiero comentar, es el último capítulo, el 10, que se llama Marx en Argel. Entonces yo cuando leí el título en el índice inmediatamente pensé, claro, voy a trabajar a Fanon y al Frente de Liberación Nacional y qué chido, y voy a leerlo y a ver qué dice al respecto. Y sí, pero no, porque es muy interesante, ¿no? Es un juego de palabras otra vez. Dice, sí, Marx estuvo en Argel hacia el final de su vida y por cuestiones de recomendación médica, en 1882, o sea, un año antes de morirse, se va a Argel como para evitar el frío del invierno y así respirar el aire cálido, más mediterráneo de Argel. Pero la temática central del capítulo no es el estar de Marx en Argel, sino justamente el positivismo marxiano de Marx, ¿no? O sea, el tema del capítulo es cómo Marx suscribe una idea general del 19 que podemos llamar, y él toma la palabra en alemán, Weltgeschichte, ¿no? La historia del mundo. Y cómo Marx en sus textos de juventud, incluso ya los de la primera madurez de Marx, incluso después de la publicación, en el primer tomo del Capital, está suscribiendo esta tesis protopositivista del Capital, y cómo el Capital está desarrollando unilinealmente la historia, ¿no? Y la suscribe, y es si ustedes leen el manifiesto del Partido Comunista, el primer capítulo, que se llama Burgueses y Proletarios, Marx le dedica más páginas a cómo la burguesía es revolucionaria que a la parte de cómo los proletariados son los enterradores del capital, ¿no? Eso, o sea, soy groupie de Marx, no os puedo decir, ¿no? Pero sí es muy optimista sobre el desarrollo capitalista al principio. Y Mesadra lo señala, y no solo está en el manifiesto, también está en ese de resultados de la dominación británica en la India, que luego va a tener una segunda parte que se llama Futuros resultados de la dominación británica en la India, que ya no es tan optimista al respecto. Y Mesadra señala una tensión, o más bien una transformación, un viraje en el pensamiento de Marx, como al principio se pone la playera del capitalismo, el desarrollo capitalista, y agudizar las contradicciones para superarlo, y al final, dice Mesadra, Marx se aproxima mucho más a la concreción, se aproxima a la concreción a partir de los estudios de los etnólogos que lee, de los antropólogos que empieza a leer, de sus colaboraciones en el New York Daily Tribune, ¿no? Con los textos sobre el esclavismo en Inglaterra, la condición de Irlanda, India, China, la esclavitud, como todos estos temas empiezan a aproximar a Marx a la concreción, y entonces empieza a sospechar muy fuertemente de este optimismo del capital, ¿no? De cómo el capital está de por sí desarrollando linealmente la historia del mundo. Y entonces por eso hacia el final de su vida tiene más bien una veta de sospecha frente al capital. Y el ejemplo que lanza ahí es el de Vera Sasiulik, ¿no? Esta eserista rusa, que es un personaje así súper interesante, ¿no? Ella viene de la tradición de los Narodniki, ¿no? De los Volia, de los Narodnaya Volia, ¿no? El poder del pueblo, y estos terroristas del 19 que le ponen bombas al zar y que matan general. Bueno, Vera Sasiulik asesina a un general zarista, ¿no? Y la perdonan en un juicio, y esa tradición cae en el partido zarista de los socialrevolucionarios rusos, que va a participar también en la revolución rusa. Pero Vera Sasiulik tiene las famosas cartas que le escribe a Marx, y Marx le responde, donde le pregunta, a ver, Marx, tú dime, porque nosotros los rusos traemos una bronca con tus marxistas, ¿no? Tus marxistas dicen que hay que pasar necesariamente por el capitalismo, ¿no?
y que hay que tener primero una revolución burguesa y ya solo después del desarrollo industrial, bla, 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 cuando ya haya las condiciones materiales, etcétera, hacer la revolución proletaria, ¿no? Popular. Y entonces Marx responde varias veces, bueno, no responde varias veces, sino que intenta varias respuestas y las hace bolitas y las avienta, y ahora las tenemos todas, pero la que finalmente sí le manda, le dice, porque Vera Sasiulik le dice, tenemos en Rusia la figura del Mir, ¿no? La comuna rusa, campesina, que no pasa por el proceso capitalista, pero que da las bases para un comunismo, para una sociedad de otro tipo, etcétera, ¿no? Como los socialistas son mucho más campesinos que proletarios o clase obrera. Entonces son más cercanos a lo rural en Rusia. Entonces, finalmente, cuando le contesta Marx, le dice, ¿sabes qué? Sí, no hay una única forma de desarrollo. Y entonces de ahí nos agarramos todos los herejes y decimos, ¿ya vieron? No es un positivista Marx, ahí está claramente los estudios concretos, ¿no? Lo que le da la riqueza al materialismo histórico, que son los estudios concretos, materiales, etc. Y Mesada lo que dice es que justamente a partir de su aproximación a la concreción, Marx va a violentar o va a transformar su concepción unilineal de historia del mundo y va a empezar a participar de una noción más bien multilineal, multifactorial de desarrollos históricos con distintas calibraciones geográficas, espaciotemporales, etc. Y esto sin decirlo Mesada, pero significativamente echa luz sobre el proceso revolucionario en Argel, ¿no? Porque no habla de nada del FLN, no habla del proceso revolucionario, no habla de las revoluciones dije en Vietnam, bueno, en Argelia, pero bueno, no habla de Vietnam, no habla de Cuba, no habla de Argelia, pero, digamos, significativamente, en donde se recupera a Marx de forma violentamente distinta a la ortodoxia, es en las situaciones coloniales de mediados del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en Argelia, ¿no? Donde Marx es recuperado de una forma muy distinta, ¿no? Y entonces resulta significativo que en la producción teórica de Marx haya habido un viraje sobre el desarrollo unilineal del sistema mundo y de la historia del mundo, y así, hacia lo multifactorial, hacia lo multidiverso, hacia las múltiples líneas de desarrollo, porque en el siglo XX el marxismo crítico, el marxismo hereje, se dio en situaciones coloniales, ¿no? Y de luchas de emancipación en contra de la expansión colonial del imperio y de los centros del capital. Y me parece muy notable que acabe con que ese sea el último capítulo del libro. Bueno, eso es lo que quería comentar. Pues ya llegaron nuestros coordinadores del seminario, entonces aquí estamos, casa llena otra vez.